Hola, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a su canal La Psicología de lo Simple. Hoy abordaremos el tema del estrés, su definición, conceptos, sintomatologías y algunas recomendaciones. El concepto de estrés no siempre estuvo relacionado con el ámbito de la salud. Su origen se remonta a las ciencias exactas. Los físicos lo usaban para denominar a las fuerzas o presiones ejercidas sobre un objeto antes de romperlo. Fue solo en 1956 cuando el fisiólogo y médico Hans Bruno Sais lo asoció con el ámbito de la salud. Hans creía que no solo los objetos estaban expuestos a fuerzas externas que superaban sus capacidades. Por ello, comenzó a observar que sus pacientes con diferentes tipos de enfermedades compartían síntomas similares, lo que atribuyó posteriormente a los esfuerzos que hace el organismo para combatir o solventar esta condición. Actualmente, la definición más común para el estrés es que es un proceso natural al ser humano, lo cual activa tanto procesos físicos como cognitivos para dar respuesta al entorno. Si bien esto es cierto, es importante aclarar que desde la psicopatología, la Organización Mundial de Salud establece que el estrés es la percepción del sujeto de que las demandas superan sus capacidades. Tipos de estrés. Según el Manual Diagnóstico en Salud Mental, existen 3 tipos de estrés: el estrés crónico, el estrés agudo y el estrés postraumático. El estrés agudo tiene que ver con un suceso determinante en la vida del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Un evento que fue muy estresante para el sujeto y del cual se desprende una serie de sintomatología, tanto física como cognitiva, que va a interferir con la vida cotidiana del paciente. Por otra parte, tiene que ver con la intensidad con que se viven los síntomas y puede desarrollarse de manera tardía, es decir, posterior a 3 días, incluso 1 mes o 2 meses después del evento. Esto puede estar acompañado de recuerdos intrusivos. ¿Qué son los recuerdos intrusivos? Son recuerdos de imágenes, palabras, o algunos incluso describen eventos sensoriales, es decir, corporales, que recuerdan el evento estresante y que ante estas situaciones lo que hacen es disparar una serie de sintomatologías que vienen a desbordar al paciente. Incluso hay pacientes que no pueden desarrollar su vida común porque constantemente viven estos sucesos como si se vivieran y repitieran una y otra vez. El estrés agudo de una duración corta, es decir, no más de 6 meses. En el estrés postraumático, el paciente vive estos recuerdos intrusivos e incluso esta sintomatología no solo cuando hay situaciones similares que disparen el evento, sino también cuando en su vida cotidiana recuerda palabras o algunos eventos de manera espontánea. En cambio, en el estrés crónico encontramos que el sujeto vive con los eventos estresores por un largo periodo de tiempo. Incluso la Organización Mundial de Salud define este estrés crónico como el síndrome del quemado, es decir, el burnout, que es cuando el sujeto está tan sometido a eventos estresores en su vida laboral de manera continua o prolongada que éste empieza a desarrollar una sintomatología que afecta su desempeño laboral, académico e incluso interpersonal. La sintomatología del estrés se divide en 4 grandes grupos: los síntomas cognitivos, emocionales, conductuales y físicos. Vamos a ver cuáles son esos síntomas. Para las recomendaciones del estrés común es importante tener en cuenta 2 grandes aspectos: los factores internos al sujeto y los factores externos a él. Los factores internos tienen que ver con las capacidades físicas, cognitivas
y los aspectos psicológicos, así como estilo de vida, hábitos y costumbres, e igualmente tienen que ver con las limitaciones o enfermedades concomitantes que pueda tener la persona en particular. En cambio, en los aspectos externos tienen que ver con las condiciones laborales, con la economía del sujeto, tienen que ver también con las oportunidades que el medio le dé de educación, de salud y otros factores que muchas veces no están bajo el control de él. Para ahondar en los aspectos internos al sujeto es importante tener en cuenta que la persona tiene que tener un manejo integral en salud. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes áreas que vienen a jugar un papel importante en la adquisición e incluso en la prevención del estrés. Los hábitos de vida saludable, así como las condiciones nutricionales, económicas y aspectos sociales del sujeto intervienen para dar forma a aspectos fortalecedores y preventivos del estrés. Continuando ya con los factores psicológicos propiamente dicho, es importante que el sujeto tenga en cuenta cuáles son los factores o las situaciones en las que él se siente más estresado. Para eso es recomendable que la persona haga un listado de las situaciones que le generan más ansiedad y más estrés y cómo las ha abordado cuando las tiene que resolver en un tiempo corto. ¿Para qué se hace esto? Para que el sujeto comience a ver, bueno, cuáles son los puntos en los que él se bloquea normalmente y qué aspectos son o qué conductas son las que han tomado como solución a ese problema. Una vez encontrados los cuellos de botella que a ti te bloquean, sea cognitivamente, conductualmente hablando, vas a empezar una serie de técnicas que te ayudarán. En este caso, cuando tú sientas que es algo más a nivel cognitivo, es decir, que tú mismo te dices en tu diálogo interno cosas que te limitan y que hacen que sientas más ansiedad o que no puedas resolver las situaciones, entonces tendrás en cuenta estas técnicas. La técnica en entrenamiento de autoinstrucciones desarrollada por Meuchenbaum es importante porque ayuda a que el sujeto propicie unas condiciones más positivas para el desarrollo de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que este teórico da prioridad al diálogo interno que hace el sujeto para desempeñar su labor. Cuando nosotros estamos ejerciendo en el ámbito académico, laboral, alguna función, nos estamos diciendo a nosotros mismos cuál es el paso a paso, del principio al fin, para desarrollar la tarea. En muchas ocasiones no nos estamos preguntando si esto es lo más eficaz. Entonces es importante que el paciente en su discurso vuelva a recapitular, es decir, se tome un tiempo para mirar cuál es el paso a paso para desarrollar su labor. Es decir, que el mismo sujeto comience a hacer un listado de las funciones que tiene que tener a cargo y desarrollar y cuál es ese paso a paso que debe seguir con el fin de que constantemente en el cerebro su comunicación y su diálogo gire en torno a esa funcionalidad. Por otra parte, Meuchenbaum dice que los pensamientos más positivos propician eficiencia y autonomía en el sujeto porque dan confianza y seguridad. En muchas ocasiones, cuando hay eventos muy estresantes y desbordantes, el paciente va perdiendo esa capacidad de creer en sí mismo y de tener confianza para desarrollar su labor. Los síntomas son más físicos. Es importante que tengas en cuenta que hay unas técnicas para abordar estos aspectos fisiológicos y conductuales, como la técnica de relajación. Las técnicas de relajación son técnicas que permiten volver a encauzar el organismo para que se calme, esté un poco más relajado y no esté con síntomas como de ansiedad, de estar moviendo mucho el cuerpo, ¿cierto? O de bloquearse conductualmente o inhibirse, o incluso en muchas ocasiones tiene que ver con esos dolores musculares, dolores de cabeza que anteriormente los mencionamos en la sintomatología. Técnica de relajación progresiva de Jacobson. Para Jacobson es imposible estar relajado muscularmente y tenso cognitivamente. La técnica
de entrenamiento autógeno que nos dicen que tiene que ver con el autoconocimiento de nuestro estado físico, es decir, con ver cómo se comporta nuestro cuerpo cuando está en calma y cuando está en tensión. Y comenzar por niveles, es decir, empiezas con un nivel básico de músculos superiores e inferiores y luego técnicas de relajación y de visualización. Técnica de relajación, que es la técnica de relajación o de conocimiento pleno, como es el mindfulness. Esta técnica consiste en que tenemos que tener un estado de aceptación y de autoconciencia, es decir, vivir el presente. En la medida que el ser humano vive el presente y se adapta hacia su aceptación personal y entender sus capacidades y limitaciones, comienza un proceso de relajación tanto interna como externa. En los aspectos cognitivos es importante reconocer la importancia de las emociones. Si en las emociones corresponde algo también visceral y fisiológico, los pensamientos están ligados en muchas ocasiones a la emocionalidad. Es decir, el ser humano asocia estados de ánimos a formas incluso de trabajar en su entorno. Un ejemplo de ello es que cuando estamos tristes o tenemos un problema en la casa, creemos que en nuestra vida cotidiana tenemos que inhibirnos o entonces tendemos incluso a desarrollar conductas poco favorables. Por lo anterior, es importante fortalecer las habilidades sociales y fortalecer un entrenamiento en asertividad. Estos dos aspectos son de gran ayuda para resolver situaciones de estrés. Se dice que los seres humanos, cuando trabajamos cooperativamente y nos sabemos comunicar mejor con los demás, desarrollamos habilidades que nos ayudan a resolver problemas más fácilmente. Por ello, el entrenamiento en habilidades sociales es tan efectivo en estos aspectos psicológicos. Es importante que se tenga en cuenta cuáles son las estrategias de afrontamiento que tú como ser humano tienes y cuáles son las que te faltan para aprender. Es importante que hagas un listado de cómo resuelves tú normalmente tus situaciones interpersonales y cómo trabajas tú tu emocionalidad cuando estás con otras personas, con tus jefes, con tus superiores, con tus pares e igualmente contigo mismo. En los aspectos emocionales es muy importante también tener en cuenta ejercicios de ventilación emocional. ¿Qué es la ventilación emocional? Son los ejercicios en los cuales reconocemos nuestra red de apoyo básica, sean familiares, amigos y compañeros cercanos, con los cuales podamos comunicar y expresar a cabalidad cómo nos sentimos. Recuerda que es importante, como recomendación principal, que acudas a profesionales en el campo de la salud mental como psicólogos y psiquiatras, que es muy importante que te suscribas al canal, que actives la campanita para que así te lleguen las notificaciones. Recuerda compartir este video si te gustó, darle me gusta e igualmente escribir comentarios acerca de qué temas te gustaría tratar y qué otras técnicas quisieras ver a profundidad.